Hola, soy Fernando Gómez Sancha. Eh, Quería agradecer a los organizadores del Endo-Urology Summit la invitación para participar. Es un gran honor para mí, aunque no puedo estar allí con todos vosotros. Vamos a hacer una cirugía semi-live, pero antes me gustaría hablar de algunos aspectos relacionados con HOLEP que me parecen importantes y que creo que van a mejorar la experiencia didáctica de ver una cirugía completa de HOLEP en bloque, con liberación apical precoz, con láser de Holmio. La primera pregunta es cómo uno puede aprender esto. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Hay que comprometerse a aprender. Uno no aprende si no pone el interés suficiente para hacerlo. Hay que saber que cualquiera puede aprender, cualquiera que sea medianamente hábil. Una persona que puede hacer una resección transuretral, que es una cirugía muy difícil, puede perfectamente aprender a operar con láser de Holmio, pero no aprendemos sin estudiar, hay que comprender el procedimiento y para eso hay que ver muchas cirugías. Hoy con Internet podemos distribuir estas cirugías y yo tengo publicados en YouTube 40 cirugías completas con consejos, con... Claro, el que tiene la paciencia de mirar todo eso acumula un conocimiento muy importante de lo que cabe esperar de la cirugía y entonces es más fácil acometer este proceso. Hay que comprender el procedimiento. Si se comprende es fácil de realizar. Hay que visitar algún centro donde se haga muy bien y hay que acompañarse de alguien que te ayude. Eso sería lo ideal, aunque mucha gente hoy en día aprende sin un mentor, creo que es lo ideal. Hay que formar al equipo, o enucleaciones. La enucleación es un trabajo en equipo y hay que escoger bien las próstatas iniciales, no ser burro y coger próstatas muy grandes, porque al principio uno va despacito, uno va lento. Y el procedimiento se puede alargar mucho cuando son próstatas grandes. Cuando uno ya tiene técnica, control, se encuentra más seguro, ya acometer próstatas más grandes es más fácil. También hay que tener visión de negocio, en el sentido de que si tu primera experiencia en el hospital eres tú haciendo tu primer caso con una próstata grande, entonces va a ser un desastre. Los anestesistas van a decir, podías haber hecho 3 RTUs en el tiempo que has tardado en hacer esta mierda de cirugía. Las enfermeras de quirófano, todo el mundo, el manager del hospital va a estar harto del procedimiento. Sin embargo, si invitas a alguien que sepa hacerlo bien, programas 3 o 4 casos razonables, todo el mundo va a estar encantado con la experiencia. Y cuando te vean a ti empezar, van a comprender que esto pues hay que aprenderlo, pero ya saben a qué estamos aspirando todos. La cosa que a mí me dio más miedo de iniciarme con el HOLEP en el año 2010, porque antes hacíamos enucleación con láser verde, fue la tasa de incontinencia urinaria precoz. Y el caso es que nosotros no habíamos visto tanta incontinencia con la técnica de enucleación en bloque, con el láser verde. Parece que en estudios publicados había tasas muy altas de incontinencia al cabo de un mes, que luego poco a poco iba cediendo con el tiempo. Parece increíble que estos pacientes luego recuperaran la continencia por el esfínter no tenía un daño irreparable, ya que solamente Dios puede hacer un esfínter hoy en día. Y gracias a conocimiento anatómico, cada vez apreciamos más que hay una parte del esfínter urinario, que es la mucosa y la submucosa, que está infiltrada por fibras musculares, que es lo que llamamos el lisoesfínter. Cuando quitamos la mucosa del esfínter, cuando dañamos la mucosa del esfínter, se puede dañar el mecanismo de la continencia. También comprendemos mejor la anatomía. Sabemos que el esfínter es más proximal anteriormente que posteriormente. Y bueno, eso nos ayuda a comprender un poquito mejor la anatomía. Probablemente la razón principal para explicar esta incontinencia es la técnica en 3 bloques clásica. Al hacer la disección del plano, digamos, sin mirar atrás, sin ver el esfínter, muchas veces se producía este colgajo de mucosa a las 12, pero que era la reflexión de que se había despegado, se había traumatizado, perdón, se había traumatizado toda la mucosa del esfínter y quedaba la infame cortina anterior, mucosa, que luego había que cortar más dentro, lógicamente, porque estabas
digamos, muy cerca del esfínter, prácticamente, pues eso, arrancando la mucosa del esfínter. Por eso esta técnica hoy en día está denostada y el que lo hace sigue teniendo una incidencia importante de incontinencia precoz postoperatoria. Al ser temporal, pues mucha gente le quita importancia, pero realmente es un problema para el paciente que lo vive con mucha ansiedad. En el abordaje en bloque con liberación apical precoz, vamos a hacer una liberación progresiva, muy cuidadosa del ápex, porque tenemos que sacar un adenoma grande a través de un orificio pequeño y preservar la mucosa y proteger el mecanismo de la continencia. De modo que la línea blanca, que es esta marca que hacemos al principio de la cirugía, intenta marcar como primer paso de la cirugía la interfase, donde está el contacto del ápex con el esfínter, para cortar la mucosa y dejar que, si ya con los movimientos de disección que hagamos va a haber un poquito de tracción o de ruptura, no sea la mucosa la que se despega. Y este es el efecto, ¿eh? Cuando terminamos la cirugía, la mucosa permanece en el esfínter urinario. La técnica consiste en hacer esta línea blanca, después entramos en el plano en ambos lados, comunicamos en la línea media, cortando las fibras del frenillo del veru, desarrollamos el plano posterior y después vamos a iniciar el ascenso hacia las 12 en cada lado, pero es muy importante comprender que vamos a intentar movilizar bien el adenoma, que nos dé buen acceso, y para ello hay que ir un poquito proximales en la disección. Es una disección apical precoz, pero no inmediata, es decir, hay que preparar muy bien el terreno para poder acometer la parte de las 12, que es la más dificultosa, progresivamente. Y para ello vamos a disecar en profundidad, y asegurarnos de que no continuamos la disección proximalmente sin haber seccionado los attachments, las uniones, las fibrosas que hay entre esfínter y ápex anterior. De modo que vamos a recular, vamos a volver atrás, vamos a incidir la línea blanca y vamos a intentar poquito a poco, con mucho cuidado, ir ascendiendo hacia las 12 en nuestra disección. Durante este ascenso, esta incisión que vamos a hacer profundizando la línea blanca va a ser sobre el adenoma, va a ser un poquito sobre el adenoma. Mucha gente cuando lo ve, pero bueno, ¿dónde estás? Vas a perder el plano. Claro, lo que eso hace es exponer muy bien el plano correcto, de modo que esta incisión no va a acarrear que quede tejido apical adenomatoso residual, sino que simplemente es una incisión para ganar acceso. Y es muy importante comprender este punto. Cuando ya hemos liberado, hemos movilizado el adenoma en ambos lados, generalmente se produce una caída del adenoma, un descenso del adenoma, y podemos acometer la liberación de las fibras de las 12, que vamos a iniciar primero cuando estamos debajo del esfínter. Vamos a cortar inicialmente también un poquito en la profundidad, incluso en el adenoma, para luego buscar el plano correcto anteriormente, una vez pasado ya alejados del esfínter. Una vez que hemos terminado la liberación apical precoz, trabajar aquí es muy sencillo, porque estamos disecando la naranja de la cápsula con una visibilidad estupenda. Si hay un vaso que sangra, se va a lavar perfectamente la hematuria y vamos a tener una visión excelente. Y entonces, bueno, es un verdadero placer. Llegaremos a la parte anterior y veremos este signo, que son las fibras circulares con fibras verticales por debajo, que va a ser un signo patognomónico que nos dice que por ahí entramos a la vejiga, ya que estas son fibras de la submucosa del cuello vesical. Y después completaremos la disección hasta cortar el último attachment a las 6 con los orificios ureterales a la vista. Generalmente, claro, la diferencia más importante es que aquí se ha desepitelizado el esfínter, por eso va a ser un esfínter incompetente hasta que la mucosa se vuelva a regenerar, y aquí se ha preservado la mucosa esfinteriana, lo cual casi garantiza una continencia precoz perfecta. Nosotros operamos muchos pacientes, pero seguirlos prospectivamente no es fácil, requiere mucha organización y es costoso.
En un ejemplo que hicimos con 80 pacientes cuando empezamos a usar el láser de Lumenis, el MOSES, pudimos ver cómo, fijaros, bueno, volumen prostático medio 86 pasamos a 20 o 18 a los 3 meses, el PSA bajó a 0,6, la incontinencia preoperatoria, ya tenían muchos pacientes de incontinencia de urgencia, postoperatoria al mes 1%, con lo cual hemos terminado con esto. También hay otro paper de unos chinos que comparaban 3 técnicas diferentes y esta técnica que ellos llamaban la técnica con 3 incisiones en herradura de caballo, que dice que es muy parecida a la publicada por nosotros de liberación precoz, les daba una tasa de incontinencia la menor de todas. De manera que, fijaos cómo copiaron incluso los dibujos. No estamos solos en esto, hay mucha gente que está utilizando esta técnica que continuamente me escribe para decirme que han mejorado muchísimo sus resultados de incontinencia precoz. Y otro comentario breve sobre los determinantes de la interacción entre el láser y el tejido. Mucha gente me pregunta, ¿qué settings utilizas? ¿Qué settings utilizas? Vale, los settings son importantes, pero solamente son una fracción de lo que va a determinar el efecto. En las piedras quizá sea más importante que en la próstata. ¿Por qué? Porque el efecto lo va a marcar el cirujano. La distancia de trabajo de la fibra al tejido va a condicionar muchas cosas. Por ejemplo, cuando trabajamos lejos del tejido no hay efecto. Si nos vamos acercando con un láser clásico de holmio al tejido va a haber un efecto mecánico porque cada pulso va a producir una burbuja de cavitación que se va a acompañar de una onda de presión. Sentimos primero la onda de presión. Si nos acercamos más, se mezcla el efecto de la onda de presión y de la coagulación, y si nos acercamos más se va a producir un efecto de corte, un efecto disruptivo. Con los láseres nuevos de modulación de pulso, que tienen 2 pulsos consecutivos, vamos a tener un primer pulso que va a ser el que abra el plano y un segundo pulso que va a producir hemostasia en la profundidad, mejorando la hemostasia de primer paso, pero también hay que tener en cuenta que la coordinación de la distancia idónea es fundamental, de modo que 2 cirujanos con el mismo láser, con los mismos settings, pueden tener un efecto muy diferente. Hay otro factor muy importante que es también la velocidad a la que nos movemos. La velocidad a la que nos movemos, a la que nos desplazamos. Si nos movemos más deprisa, menos pulsos van a incidir sobre el mismo punto. Si nos movemos más despacio, va a haber más pulsos incidiendo sobre el mismo punto. Lo mismo, 2 cirujanos, uno que se mueve a una velocidad y otro que se mueve a otro, pueden experimentar efectos muy distintos. Fijaos cómo estas líneas son muy fáciles de seguir, porque sabemos casi de memoria cómo es la anatomía de estas próstatas, y entonces uno sabe que está siguiendo una línea más o menos curva, que es muy importante para la orientación durante la disección de la naranja. Y por último, también es fundamental comprender que vamos a hacer una disección en un plano que cambia de dirección. Inicialmente el plano se va a abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y posteriormente ese plano, esa dirección del plano se va a cerrar hacia el cuello vesical. Entonces tenemos 3 posibles sitios donde disparar. Podemos disparar sobre el lado capsular, sobre la línea de disección o por dentro de la línea de disección. Yo creo que nunca hay que disparar sobre la cápsula, pero nos vamos a usar estos 2 abordajes para poder adaptarnos a los cambios en el plano. La primera parte de la cirugía, generalmente disparar sobre la línea, funciona bien, pero cuando los planos empiezan a cambiar, hay que hacer como el motorista, hay que acercarse al adenoma. Si estamos debajo, hay que acercarse arriba. Si estamos arriba, hay que acercarse abajo. El ejemplo del motorista es fácil de recordar. ¿Por qué? Porque cuando disparamos sobre la línea y el plano está en contra de la dirección del láser, lógicamente vamos a hacer una perforación capsular parcial o total, depende bueno, de la suerte que tengamos o de lo burros que seamos. Y luego, cuando intentamos disparar en el lado del adenoma, vamos a conseguir una disección del plano, vamos a conseguir un avance, pero respetando la cápsula. Y este concepto también es un concepto central en la cirugía con láser de Holmio. Los nódulos adenomatosos que crecen hacia la cápsula hay que quitarlos. Yo soy partidario de quitarlos. Algunos cirujanos los cortan y dejan un poco de adenoma. Yo creo que es mala idea porque, aunque el riesgo de reintervención es pequeño, he visto algún caso de nódulos adenomatosos residuales con comportamiento obstructivo. Por lo tanto,
Hay que intentar sacarlos utilizando la técnica que acabo de mencionar. Y luego mucha gente dice que la técnica en bloque, que no se puede eliminar luego el adenoma. Entonces, yo lo que recomiendo es levantar un poquito el adenoma para luego empujarlo de forma lateral, uno de los lóbulos, y luego en lugar de empujar el otro, en el mismo sentido, hacer lo contrario, que es meterse en este lado y seguir el movimiento rotatorio que se ha comenzado para que el adenoma pase de lado. De ese modo, casi siempre conseguimos luxar los adenomas a la vejiga para la morcelación. Si no es posible, hay que considerar partir el adenoma o incluso morcelar dentro de la cápsula, que son dos opciones muy razonables en casos extremos en los que no se consigue el paso del adenoma a la vejiga. Y luego, digamos que hay que tener cuidado, o sea, se puede perforar, pero hay que perforar poco y pequeño y superficial. Es decir, vamos a estar corrigiendo, si vemos una zona muy fina, vamos a corregir nuestro disparo, vamos a hacer como el motorista, acercarnos al adenoma para corregir el plano y evitar grandes perforaciones. Lógicamente, una persona con poca experiencia puede disparar en contacto con la cápsula, por ejemplo, hacer un efecto disruptivo y hacer una perforación grande. Por eso es importante controlar muy bien todos estos factores, corregir constantemente la línea y luego utilizar un efecto sobre el tejido razonablemente suave, no demasiado agresivo, para que se evite el riesgo de estas perforaciones grandes. La morcelación es sencilla y segura siempre que se cumplan unas reglas. Mi recomendación siempre es meter bien la cuchilla para tener estos dos triángulos negros alrededor de la cuchilla. Esto nos permite ver si se pone rosa o rojo, pues estamos muy cerca de la vejiga, hay que parar, pero si vemos este color negro, generalmente estamos lejos, podemos morcelar con seguridad. Morcelación es un trabajo en equipo, hay que tenerlo listo antes de empezar. El equipo sabe manejarlo perfectamente porque el cirujano no puede manejar el morcelador durante la cirugía. Digamos, está lavado, no puede hacer nada, no puede corregir nada, tiene que fiarse en su equipo. Entonces, la morcelación siempre se basa en que entra líquido continuamente, solamente sale por la punta del morcelador. Si la morcelación es eficaz, generalmente la boca del morcelador está tapada por tejido y se succiona poca agua. Si no es eficaz, hay que tener en cuenta que se puede succionar mucha agua y en ese caso hay que parar un momentito, dejar que la vejiga se llene bien. Se puede palpar la vejiga con una mano para saber si está suficientemente repleta. Hay que mantener la boca hacia arriba para no pillar la mucosa. En general, muy seguro, siempre con buena visibilidad. Pero si llegamos a un punto en el que hay una dificultad que no podemos manejar, es importante saber que no pasa nada. Si ponemos una sonda, le decimos al paciente que no era seguro continuar, el paciente va a estar incómodo o descontento porque no salieron las cosas como él esperaba, pero por otro lado va a estar agradecido porque mi cirujano no quiso arriesgar conmigo, y eso es importante. Y además nunca es mejor acometer, o sea, yo preferiría pagar los gastos de una segunda operación al paciente que tener que cargar toda mi vida con la idea de que se produjo una complicación grave. Yo creo que hoy en día no deberían pasar estas cosas por la cabezonería o por la incapacidad del cirujano de comprender sus límites. Esto me ha pasado a mí en mi vida 2 veces, pero esas 2 veces no me arrepentí en absoluto. Los pacientes me adoran y están estupendamente, a pesar de que hubo que volver al quirófano 3 o 4 días después. En conclusión, hay que aprender en nucleación. Hay una serie de avances tecnológicos que han mejorado los láseres, los morceladores, los endoscopios, que facilitan mucho el aprendizaje. También la técnica hoy en día es mucho más segura y la posibilidad de aprender se ha mejorado mucho gracias a Internet. Es el mejor momento en la historia para aprender y espero que disfrutéis del vídeo que vamos a proyectar a continuación. Bueno, vamos a comenzar con la emisión del vídeo de una enucleación endoscópica con láser de holmio. En esta ocasión es el láser de Quanta System con un sistema de modulación de pulso que también se llama Virtual Basket. El motivo de ese nombre es que se desarrolló este setting como un setting idóneo para la litotricia de cálculos, ya que este doble pulso rompía muy bien los cálculos y tenía un efecto de succión
que hacía de cestilla virtual, pues lo llamaron Virtual Basket. Normalmente cuando entran burbujas en el sistema, estoy insultando a alguien en quirófano. Generalmente purgamos los sistemas para que no entren burbujas, pero bueno, fueron pocas y yo creo que no corrió la sangre. En este caso, bueno, me entretuve un rato mirando a ver dónde estaban los orificios ureterales, porque no estaba muy claro, ¿no? No es la anatomía, ahí sí, ese sí. El otro parecía estar ahí en esa cavidad, un poco lejos del cuello de la vejiga. Era un paciente con una próstata relativamente voluminosa, probablemente de unos 90 gramos. Y bueno, pues estábamos con calma, introduciendo la fibra, preparando el inicio de la cirugía. Veis que una mucosa un poquito hiperémica, con un coagulito, bueno, nada importante. Ahí está la fibra, ese es el reconocimiento de la anatomía del esfínter, y ahí vamos a marcar justo en el borde. Muy importante marcar justo en el borde, porque si uno marca con miedo, más dentro, va a tener el problema de que cuando desarrolla el plano queda, digamos, se va a romper la mucosa igualmente, porque no se marcó en el sitio anatómico correcto. Esto es algo que hay que aprender. No es siempre es evidente. Hay casos un poquito más difíciles. Por ejemplo, en pacientes sondados mucho tiempo, puede que haya un poquito de atrofia o de menor tono esfinteriano, que sea un poquito más difícil de valorar. Pero en general, casi siempre podemos entrar con confianza a marcar la línea blanca. Cuando no, podemos hacer una entrada en el plano posteriormente, como estamos haciendo aquí. Estamos buscando el plano al lado del veru. Siempre vamos al suelo del veru para buscar el plano, y al retirarse un poquito hacia atrás, pues uno vería cuál es el límite entre esfínter y adenoma, y entonces a partir de ese momento se podría marcar el resto de la línea blanca antes de continuar con la disección. Aquí ya estaba marcada y por lo tanto hemos cortado las fibras del frenillo del veru para continuar con la disección del plano posterior. Aquí hay que intentar siempre colocar el endoscopio en una posición que nos permite ver la línea de disección en el medio de la pantalla aproximadamente, para poder ver un poquito del adenoma en la parte superior, en este caso, de la imagen, y la cápsula en la parte inferior. El hecho de tener la fibra no muy metida, como se puede ver, la fibra ocupa a lo mejor un tercio o un cuarto de la pantalla, es porque el hecho de acercarse a la línea con el endoscopio genera un poquito de tensión en el plano, que es beneficioso para que el láser haga su cometido. Es decir, se diseca mucho mejor un plano que ya tiene un poquito de tensión hecha por el endoscopio, que un plano que no tiene esta tensión. De todas maneras, una cosa es tensión, que eso lo consigue uno tan solo por colocarse a esta distancia, y otra cosa es empujar. Y empujar, no hay que empujar. No se trata de una disección mecánica, se trata de colocarse correctamente para que haya un poquito de tensión en el plano y que el paso del láser haga un efecto de disección. Ahora vamos a poner la fibra a las 12 y vamos a empezar con la liberación apical. Como veis, primero hay que profundizar la línea blanca. Tenemos la línea blanca, vamos a profundizar un poquito sobre la línea blanca. ¿Por qué? Vamos a intentar inmiscuirnos en el plano lateral a base de pequeños movimientos y ganarle unos milímetros. No soy nada agresivo. Eso sí, voy a ir dirigiéndome hacia la parte proximal, ahí, como hacia el cuello, y voy a movilizar un poquito
el adenoma. Esta fase le llamo movilizar y conectar, porque tenemos el objetivo de movilizar el adenoma y también conectar con la línea que habíamos hecho en la parte posterior. Ahora seguimos con nuestra incisión sobre la línea blanca. Es una incisión que profundiza un poquito, pero veis que ahora vamos a encontrar el plano mucho mejor y que vamos a seguir el plano correcto. Es decir, que la incisión que habíamos hecho se va a quedar marcada en el adenoma, pero lo vamos a quitar todo. Siempre vamos de abajo a arriba, intentando progresar en la disección del plano, siempre cuestionándonos cuál es la profundidad correcta. Es importante comprender que el plano bello que vemos en algunos vídeos, un plano que parece una superficie como si tuviera una mucosa, ¿no?, que brilla con los vasos, ese plano no siempre se ve. Y por lo tanto, si uno busca ver el plano en todos los casos como la base para ejecutar su técnica, ya estos son las 12, no habíamos completado la marca de la mucosa a las 12, en este caso la vamos a completar ahora, pero esa es la línea blanca. Vamos ahora hacia el otro lado, ahí se distingue el borde de la mucosa perfectamente, vamos a ganarle 2 o 3 milímetros. Y como decía, si tú basas tu técnica en la visualización de un plano perfecto, vas mal, porque no siempre se ve, a veces lo vemos estupendamente, se deja disecar estupendamente, otras veces no se ve. Entonces hay que empezar a reconocer el plano capsular por otros factores, no solamente la visualización de ese plano brillante y maravilloso, sino que también nos vamos a fijar en el color. La cápsula es más blanquecina que el adenoma, que es más amarillento, aunque esto también es un poco relativo. Vamos a fijarnos en la fibrosidad de la cápsula. La cápsula, muchas veces podemos ver fibras capsulares y el adenoma es un poco distinto, ¿no? Ese aspecto de miga de pan que vemos a veces. ¿Veis cómo antes de subir en la disección proximal vamos a seccionar distalmente para no rasgar, para no dañar el adenoma? Ahí podéis ver cómo el acceso a la cumbre se hace desde los dos lados, muy secuencialmente, con pequeñas ganancias milimétricas. Vamos ganando poquito a poco, poquito a poco. Uno de los principios de esta cirugía es ir avanzando, no parar, no pensárselo tanto. Es decir, hay que continuar en la disección y que cada minuto de la operación estemos un poquito mejor que estábamos antes. Ahí veis que ahora ya lo que nos queda es el tejido que está a las 12. Inicialmente vamos a hacer un corte más horizontal, porque estamos todavía debajo del esfínter urinario, que es como la línea blanca de acceso, es la sección que decíamos antes. Y luego ya sí vamos a ir hacia arriba, buscando el plano más idóneo para asegurar que no dejamos un resto adenomatoso apical. ¿Veis? Por ejemplo, en este lado, vemos ahí arriba por dónde va el plano, pues hay que intentar acceder. Pero ya hemos liberado, digamos, la parte del ápex que está más pegada al esfínter y ahora va a ser mucho más seguro, digamos, continuar en esa zona. ¿Veis? Ahí estamos buscando lo más alto, lo más alto, lo más alto. ¿Veis que ahí había una pequeña discrepancia entre el plano que marcaba o apuntaba a un lado y el que apunta al otro? Vamos siempre al más correcto, al más agresivo generalmente, hasta que consigamos hacer la liberación apical completa. Veis que este láser es una maravilla en cuanto a su capacidad hemostática. Generalmente la hemostasia de primer paso significa que coagula muy bien la primera vez que pasas y por lo tanto no tienes que estar pendiente de volver a hacer hemostasia continuamente como hacíamos con los láseres de Holmio más clásicos con cierta frecuencia. Ahí estamos, siempre buscando el plano más excéntrico posible y comunicar a las 12. Una vez que ya se ha producido esa comunicación del plano a las 12, el resto es coser y cantar. Hay que seguir la línea. Veis que yo me he preocupado mucho de que las líneas se conecten. La línea del plano anterior debe conectarse. ¿Veis? Ahí hay pequeñas discrepancias
que nos encontramos que hay que limar para que no haya, digamos, para que la línea sea una línea circunferencial que rodea al adenoma, que nos permite orientarnos perfectamente. Luego ya es la disección de la naranja. Realmente ahora lo que hay que plantearse es dónde apunto con el láser, perdón, para adaptarme a los ángulos que van cambiando. De momento la disección se está produciendo fenomenal. Vemos ahí, veis, hay que juzgar en todo momento las características del tejido que tenemos a ambos lados. Fijaos cómo el endoscopio se alinea perfectamente con nuestra línea de disección. Muchas veces vemos que el plano lateral o el crecimiento lateral del adenoma hace un plano que se proyecta, digamos, más hacia afuera de lo que pudiera parecer cuando estamos disecando el plano posterior. O sea, el lóbulo medio y el crecimiento del lóbulo medio empuja la cápsula hacia abajo. No estamos disecando una bola de billar, más bien es un adenoma un poquito irregular, pero sí vemos estas líneas. Y aquí veis, por ejemplo, hay una especie de discrepancia. No se ve muy bien en este caso, pero bueno, siempre hay que buscar el plano correcto. Si hay alguna tabique que a veces podemos encontrar en esta zona, pues se puede cortar perfectamente. El objetivo es sacar la naranja y veis cómo los movimientos de disección son movimientos amplios. Una ventaja de hacer líneas uniformes es que es mucho más fácil mantener una distancia de trabajo correcta. Si la línea es muy regular, ¿veis? Cuando hay irregularidades pasamos de no tocar a tocar un poquito. Entonces, bueno, y ahí vemos el signo patognomónico de que vamos a entrar en la vejiga. Ese es el corte sobre la mucosa a las 12. Y la disección, o la sección más bien, del cuello, de las fibras del cuello, para hacerlo coincidir o hacer continuar con nuestra disección. Vais a ver como en esta segunda parte de la cirugía, en muchas ocasiones la fibra se va a pegar un poquito más al adenoma para intentar evitar penetrar excesivamente en la cápsula. Estamos siempre juzgando. Fijaos que la ampliación con la que vemos esto es enorme. La fibra mide medio milímetro. Es decir, que estamos viendo en total, no sé, un área de ¿cuánto? De 3 o 4 milímetros, lo que vemos en la pantalla, ¿no? Por lo tanto, hay que ser conscientes de esta gran ampliación. Lo que se ve aquí como algo muy relevante probablemente no lo sea tanto en la realidad. Pienso que no hay que dejar tejido residual, pero no es lo mismo dejar un adenómero grande, adenomatoso, centimétrico, que dejar una pequeña particulilla que está rugosa y que tiene a lo mejor 0,1 milímetros de tamaño real. Por eso, a medida que uno va cogiendo experiencia, pues comprende mejor el procedimiento. ¿Veis? Ahí estamos. Todo lo que estamos viendo a la derecha, en este caso, parece bastante capsular. Ahí está el cuello. Sabíamos que los orificios estaban lejanos. Ahí está la barra trigonal. Ese es el orificio que vimos antes. Hay una distancia amplia, por lo tanto no tenemos mucha preocupación. Ahora vamos a la línea posterior. Fijaos que aquí es muy importante llevar una línea regular, hacer movimientos muy amplios, no disecar en profundidad en un punto, sino que más bien, ¿veis? Eso parece un pequeño adenómero, ¿veis? Que es como más redondeado, ¿veis? Ahí hay que ir abajo a sacarlo, entero. Bueno, eso es un pequeño adenómero o parte del lóbulo medio en la cara posterior. Y si uno es capaz de trabajar con una distancia de trabajo delicada, en el sentido de que el efecto del láser sea suave al disecar, pues nos permite acercarnos mucho a los planos capsulares con bastante tranquilidad. Es decir, que si vemos que nos estamos yendo de plano, estamos perforando, vamos a tener tiempo de corregir y generalmente esa perforacioncilla que se ha producido tiene poca entidad.
Ahí es que estamos intentando disecar ese plano posterior. Ves que la energía es como un soplido que actúa sobre el tejido, cortando las fibrillas que van uniendo el adenoma con la cápsula, pero que la energía que llega a la cápsula es una energía que no es disruptiva, que no es cortante, que no es peligrosa. De modo que podemos disecar el plano posterior acercándonos al tejido como el motorista, para minimizar el efecto de la energía sobre la cápsula mientras vamos disecando el plano, haciendo que la energía corte esas fibras de unión, pero con poco trascendencia, con poca profundización en la cápsula que está por debajo. Veis que no hemos visto grandes vasos en la cirugía, otras veces sí, pero en general, si hay sangrado en esta técnica, el espacio es tan pequeño que se lava perfectamente. Una de las cosas que hago para enseñar a mis colegas es liberar el ápex inicialmente y dejarles después hacer esta fase, porque aquí es donde se aprende estas maniobras de disección amplias, con mucho cuidado con la distancia de disparo del láser. Y bueno, la verdad es que con esta técnica hemos visto que somos muy rápidos, podemos operar próstatas enormes o nuclearlas en menos de una hora. Luego la morcelación depende, porque los morceladores son muy temperamentales, a veces funcionan de maravilla, a veces es el tejido prostático el que se morcela bien, porque es más glandular, más blandito, otras veces es correoso y fibroso como el cuero, y es difícil de morcelar, pero en general es una técnica que nos deja tranquilos los primeros 10 minutos, en el sentido de que el esfínter se ha liberado correctamente, ya no sufrimos hasta el final de la cirugía como antes, que había que hacer la liberación del esfínter al final. Estamos muy tranquilos, sabemos que ese paciente va a contener perfectamente, y ahora técnicamente estamos abordando la disección del plano, no queremos profundizar excesivamente. Una de las cosas que yo recomiendo a la gente que empieza con esto es que hay que tener una mentalidad técnica, no emocional, ¿no? Hemos oído tantas veces que este procedimiento es peligroso, que en cualquier momento se puede producir una complicación grave, que mucha gente cuando va a iniciarse en esta técnica está temblando como un flan. Y no es así, es una técnica, fijaros, la visión es perfecta, podemos ver perfectamente lo que está pasando. Tenemos unas herramientas que son nuestro conocimiento anatómico y nuestro conocimiento de cómo funciona el láser, cómo funciona la interacción con el tejido, los factores que tenemos que manejar en estas disecciones, y vamos a juzgar si vamos en el plano correcto, siguiendo una línea amplia que va desarrollando este plano de forma amplia, una línea reconocible. Claro, si os acordáis la resonancia que os he enseñado antes, es una línea redondeada, más o menos podemos asumir, podemos interpretar, nuestro cerebro nos ayuda a predecir por dónde van los planos, confirmamos visualmente en cada momento dónde estamos. Este sería el cuello. Fijaros que a veces cuando uno está tranquilo sobre lo que está detrás, podemos acercar un poquito más el láser y aprovechar este efecto disruptivo del láser para avanzar un poquito más rápido. Fijaos que la fibra no se ha movido, está a las 12. Empezamos con la fibra a las 6, hacemos la liberación apical posterior y luego cambiamos con la fibra a las 12. Prefiero tener una fibra inmóvil y un equipo que está rotando continuamente. Veis que yo puedo perfectamente disecar el plano arriba, a un lado, a otro, con la fibra a las 12. No es necesario. Yo creo que aumenta mucho la complejidad del procedimiento. Cuando uno está moviendo y girando continuamente, se plantea la confusión con la cámara. Si la cámara ha rotado también, nos desorientamos. Veis que aquí siempre tenemos la cámara
fija, la cámara nos está diciendo la verdad de lo que está pasando. Es como si miráramos con el ojo por la óptica, y que no se hace lógicamente porque el ojo es sensible o se puede dañar con el láser, y el láser puede rebotar y salir por la óptica, ¿no? Y ahí estamos, cara posterior, veis que el espacio, y veis cómo me estoy apuntando con la fibra a la parte anterior, y en cuanto cambia un poquito la situación vuelvo a subir para seguir en lo anterior. ¿Veis? De este modo el efecto disruptivo no llega a la cápsula, no llega a dañar la cápsula que está debajo. O sea que esta capacidad para apuntar al sitio correcto es fundamental para la técnica de nucleación con cualquier forma de energía. De modo que esta técnica, que antes era lenta, tediosa, un poquito arriesgada, tal y como se hacía entonces, con incidencia de incontinencia urinaria precoz, era una técnica que ha publicado unos resultados excelentes, mejores que la RTU en muchos aspectos, pero que ahora se ha simplificado. Yo cuando veo estas publicaciones o los metaanálisis, pues dicen, no, es que la RTU es más rápida. Yo estoy totalmente en desacuerdo. La enucleación actual es extremadamente rápida y eficiente. Nosotros en una tarde de cirugías en Madrid hacemos 5 o 6 HOLEPs, independientemente del tamaño, exceptuando grandes casos, pero hoy mismo tengo 5 láseres programados, todos por encima de 100 gramos. Es decir que podemos hacer estas cirugías, y el vídeo es un vídeo en tiempo real. En este caso, no lo hago siempre, pero en este caso me dio por hacer incisiones sobre el adenoma. Esto en teoría mejora la capacidad del morcelador de agarrarse al tejido. Es un detalle, bueno, interesante. Cuando el adenoma tiene un plano muy liso, a veces al morcelador le cuesta engancharse con el tejido, y estas pequeñas incisiones pueden ayudar después a esta liberación. Ahí he empujado el lóbulo izquierdo del paciente a la vejiga, y ahora me voy a meter detrás del derecho para ver. Veis que al haber rotado, al haber sacado medio adenoma de la fosa prostática, tenemos más espacio para llegar a la parte de las 6. Claro, tampoco debemos empujar el adenoma a la vejiga cuando todavía hay tractos que unen el adenoma con la cápsula, porque esos tractos, si tú empujas mucho, pueden romper la cápsula, y eso me ha pasado una vez, ver una perforación capsular importante por empujar excesivamente. Aquí la fuerza no hay que usarla, y ahora vamos a liberar el último attachment. Ya hemos flipeado, hemos volteado el adenoma por completo hacia la vejiga, y esta es la parte final de la intervención, donde estamos haciendo los pasos finales, un poquito de hemostasia. Siempre es importante tener una buena visión antes de comenzar a nuclear. De modo que no se malgasta el tiempo. Hay que buscar un balance entre la velocidad a la que vamos en el procedimiento y la calidad de la hemostasia que vamos haciendo mientras nucleamos. Es decir, si vamos muy rápido vamos a hacer peor hemostasia que si vamos un poquito más despacio. Entonces, a veces ganamos en el sentido de que hemos hecho una hemostasia excelente y podemos terminar la denucleación y proceder a la morcelación inmediatamente, porque no sangra nada, prácticamente nada. Y otras veces vamos muy rápido y nos arrepentimos porque hay que gastar mucho tiempo haciendo hemostasia. Aquí vemos la hemostasia de la mucosa, es muy importante. El láser de holmio es un poquito disruptivo, y cuando llega a la mucosa puede romper algunos vasos que luego van a sangrar durante la morcelación. Entonces es importante revisar. Yo siempre hago una hemostasia más bien de ápex a cuello, o sea que empiezo cerca del veru y voy subiendo hasta que finalmente intento controlar la hemostasia de la mucosa. En estos casos suelo cambiar el setting, cambio de pedal. Veis que ahí todavía había un poquito de
attachment del adenoma con... Ya está totalmente liberado. Ves que el tiempo de nucleación 25 minutos en una próstata de unos 90 gramos. En este momento hacemos el cambio de instrumento, vamos a usar un morcelador, ya que las cuchillas de morcelación no pasan por el canal de trabajo del cistoscopio. Hacemos un cambio rápido para no perder la presión dentro de la vejiga, que a veces cuando relajamos esa presión puede haber vasitos que sangren y nos dificultan la visibilidad. Ahora mismo estoy llenando la vejiga para que esté totalmente llena cuando empiece con la morcelación. Y ahora empieza la morcelación. Tenemos buena visión, aunque algún vasito puede ir sangrando. Es verdad que la entrada y salida que se produce durante la morcelación no es tan eficaz como la entrada y salida que se produce cuando tienes un instrumento de flujo continuo. Por lo tanto, la visión va a empeorar durante la morcelación, es decir, que inicialmente vemos muy bien y posteriormente empezamos a ver un poquito peor. Entonces, ¿qué ocurre? Si el morcelador es muy lento, vamos a tener problemas de visión, generalmente. Si el morcelador es muy rápido, vamos a aprovechar esa ventana de oportunidad de tener buena visión para morcelar. Aquí quizá estoy morcelando un poquito más cerca de la óptica de lo habitual. Es verdad que las reglas son para romperlas y que la experiencia es un grado, pero vamos, en general, conviene siempre poder ver estos dos triangulitos que nos den una orientación espacial de dónde estamos, bajar bien las manos para que el adenoma y la cuchilla suban y se separen de la vejiga. Este es el morcelador Piraña de Wolf, que es el que usamos. Estos morceladores rotatorios son mucho más seguros que los morceladores de reciprocantes o de entrada y salida. A veces el morcelador se puede obstruir o se puede atragantar con el tejido. Fijaros cómo hay nodulitos que son un poquito más fibrosos, son fibromas dentro del fibroadenoma que son más fibrosos y el morcelador cuando pasa por ahí no lo trocea y selectivamente se va a ir comiendo el tejido más blandito. Con lo cual, al terminar la morcelación muchas veces vamos a ver pequeñas bolitas que son esos fibromas más o menos esferoidales o esféricos que son mucho más duros de pelar, mucho más duros de roer y nos pueden ocasionar, digamos, cierto trabajo, ciertos problemas a la hora de terminar la morcelación. A veces yo lo que hago cuando hay adenómeros residuales finales o beach balls, como se conocen, si son muy duros y no se morcelan bien, puedes intentar meterlos en la fosa para que no se escapen, pero si la morcelación no progresa, pues yo entro con un resector, les doy 4 cortes y los intento extraer con un asa de resección. Hay pinzas de tridente, pero en general, bueno, cada uno resuelve estos problemillas como se van planteando. Y ahí continúa la morcelación. Este morcelador nos proporciona una tasa de morcelación que puede ser en promedio unos 10 gramos por minuto. A veces se dan mejor las cosas, otras veces se dan peor. Pero en general un adenoma de 70 gramos como este, pues se puede morcelar en aproximadamente 7, 8, 9 minutos. Con lo cual la duración total del procedimiento pues no llega a 40. De manera que estos morceladores rápidos han sido un cambio total en lo que supone la enucleación prostática. Fijaos, un paciente que entra a quirófano, que no sangra prácticamente durante la cirugía, que sale con una sonda y orina clara. En nuestro centro operamos por las tardes, por lo tanto los pacientes a la mañana siguiente les quitamos la sonda y van a casa. Tenemos un protocolo de retirada de la sonda que consiste en lavar primero la vejiga con suero salino, luego quitamos el balón para retirar un poquito la sonda y lavar la fosa prostática, luego instilamos 300 centímetros cúbicos antes de retirar la sonda para que el paciente orine la primera vez inmediatamente después de retirar la sonda,
Ya con esa primera micción, si queda algún coagulito residual, suele salir y el paciente ya tiene la tranquilidad de que ha orinado, y luego le damos 20 miligramos de furosemida para que en la próxima hora, 2 horas, orine 3 o 4 veces y pueda irse a casa. Yo les explico que la orina inicialmente es sangre, la segunda micción es ya más vino tinto, luego vino rosado, y que van a manchar la orina con un poquito de sangre al principio del chorro unos cuantos días, pero que, bueno, pues que beban bastante líquido para orinar con cierta frecuencia y que mantengan una vida tranquila durante 2 semanas sin actividad sexual. Y esto es todo, amigos. Yo creo que es una cirugía muy simple. Una vez que se hace, hay que tener un equipo muy bien entrenado para que todo funcione como un reloj, y se convierte en una cirugía. Además, todos los centros que hacen HoLEP van aumentando su número de pacientes porque los pacientes nos buscan. El volumen aumenta y hay que ser más y más eficiente. No podemos programar una cirugía o 2 cirugías en una tarde, hay que programar 5 o 6, y eso se consigue a base de una obsesión continua por mejorar las habilidades de uno, por mejorar la técnica, por mejorar la eficiencia. La eficiencia muchas veces consiste en moverse despacio, pero sin perder el tiempo, es decir, que cada movimiento cuente, y de ese modo conseguimos tiempos quirúrgicos estupendos y una eficacia, yo creo, sin igual, y que hace que esta técnica sea pues una técnica de elección para la mayoría de los pacientes. Es verdad que la eyaculación con esta técnica se pierde casi en todos los pacientes, pero la contrapartida es excepcionalmente buena. Son los pacientes más felices que yo he visto jamás. Espero que hayáis disfrutado de la cirugía. Ahí estamos, la fosa prostática, la preservación completa del esfínter. Un abrazo a todos.